Leemos Jueces, capítulo 11, versículo 32 al 40. Jueces, capítulo 11, versículo 32 al 40. Dice así: Así pues Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Yahvé los entregó en su mano. Y les provocó una muy grande derrota desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 villas, y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Y Jefté volvió a su casa en Mizpa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era la sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ¡Ay de mí, hija mía! Me has abatido por completo, y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Yahvé, y no podré retractarme. A lo cual respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Yahvé, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Yahvé te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Le dijo además a su padre: que se me haga esto. Déjame 2 meses para que vaya a deambule por los montes y lloré por mi virginidad junto con mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Y sucedió que pasado los 2 meses volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció a varón, y se hizo costumbre en Israel que las doncellas de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Jefté galadita 4 días al año. Vamos a hacer un pequeño resumen del estudio de la semana pasada. El pueblo de Galaad estaba en peligro de destrucción debido a la invasión de los amonitas. Los ancianos de Galaad trajeron de vuelta a Jefté, a quien habían desterrado por ser el hijo de una ramera, y lo convirtieron en su líder. Jefté hizo un voto condicional a Dios antes de salir a luchar contra los amonitas. Si ganaba y regresaba con vida, dedicaría a Dios la primera persona que lo recibiera en su casa. Pero cuando volvió victorioso, fue su única hija la que salió corriendo para celebrar la victoria. Al final, la hija tuvo que cumplir con el voto de su padre, y no hubiese sido por los amonitas, no hubiera ocurrido. El desafortunado sacrificio dejó una dolorosa cicatriz en los corazones, no solo de las doncellas, sino de todo el pueblo de Galaad. Este sacrificio les enseñó el valor de libertad. Pero no se trataba solo de la importancia de la verdad. La causa de estas tragedias fue el pecado del pueblo de Galaad. Este incidente les hizo pensar en la gravedad de sus pecados
y en los terribles sacrificios que debían hacer para que ese pecado pueda ser sanado. El primer tema es el voto condicional de Jefté. El segundo tema es significado correcto del voto. Hoy seguiremos el estudio. El tercer tema es después de la victoria. Jefté obtuvo una tremenda victoria contraria a sus expectativas. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 31-33. Dice así: cualquiera que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando yo vuelva de los hijos de Amón en paz, será de Yahvé, y lo ofreceré en holocausto. Así pues, Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, y Yahvé los entregó en su mano. Y los provocó una muy grande derrota desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 días, y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón ante los hijos de Israel. Desafortunadamente, no podemos verificar los nombres de lugares que aparecen aquí. Aroer y Minit parecen ser nombres de ciudades en la región de Amón. En ese momento, la gente estaba familiarizada con estas ciudades y solo con escuchar sus nombres supieron cuán grande fue la victoria de Jefté. Pero como no sabemos dónde estaban esas ciudades, solo nos lo podemos imaginar. Jefté atacó profundamente en el territorio de los hijos de Amón. Ocupó áreas clave y finalmente obtuvo la redención de todo Amón. Pese a la victoria, los hijos de Israel todavía tenían muchos problemas. Sus pecados no fueron completamente resueltos con la victoria. Jefté ni siquiera estaba seguro de si iban a ganar, pero Dios les dio la victoria sin importar sus circunstancias. Dios lleva a cabo sus planes sin importar nuestras situaciones. Si Dios nos bendice, aunque nosotros no estemos preparados, Él hará su obra. Dios nos dará lo que nos falte si esa es su voluntad. Cuando Dios nos da una gran victoria, debemos ser más humildes y darnos cuenta de que es todo resultado de la obra de Dios, independientemente de lo que hagamos. Repetimos, Jefté ni siquiera estaba seguro de si iban a ganar, pero Dios les dio la victoria sin importar sus circunstancias. Dios llevó a cabo sus planes sin importar nuestra situación. Si Dios nos bendice, aunque nosotros no estemos preparados, Él hará su obra. Dios nos dará lo que nos falte si esa es su voluntad. Cuando Dios nos da una gran victoria, debemos ser más humildes y darnos cuenta de que es todo resultado de la obra de Dios, independientemente de lo que hagamos. Los pecados de los israelitas aún no han sido resueltos y Jefté no estaba seguro de la victoria. Si estuviésemos en el lugar de Dios,
probablemente estaríamos decepcionados y dejaríamos de dar bendiciones. Sin embargo, Dios no se detiene por muy decepcionantes de que seamos. Dios cumple su buena obra unilateralmente sin importar nuestra condición o circunstancias. El cuarto tema es la muerte de la hija de Jefté. El día que Jefté volvió tras la victoria contra los amonitas, la primera de recibirlo fue su hija para felicitarlo. Leemos Jueces capítulo 11, versículos 34. Dice así: Y Jefté volvió a su casa en Mizpa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era la sola, única suya. Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija. Tal vez por la alegría de la victoria, Jefté olvidó el hecho de que había hecho un voto. Esto sería hasta que vio a su hija. La primera persona en felicitarlo fue su única hija. Desde el punto de vista de la hija, es normal, porque es el deber de una hija felicitar la victoria de su padre antes que nadie. Pero al ver a su hija, recordó su voto a Dios. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 35. Dice así: Y aconteció que al verla, él se rasgó los vestidos y dijo: ¡Ay de mí, hija mía! Me has abatido por completo, y tú eres causa de mi perturbación, porque yo he abierto mi boca a Yahvé y no podré retractarme. En el día de la asombrosa victoria, fue atrapado por su propio deseo y se llevó a un gran disgusto. Con su líder afligido de esa manera, nadie pudo bailar y cantar una canción de victoria. Todo el pueblo estaba como si hubieran ganado una vergonzosa. El tiempo para disfrutar al máximo y compartir la alegría de la libertad se convirtió en un tiempo para llorar la muerte de su hija por un voto que nunca debió de hacer. Esto también sucedió en la época del rey Saúl. Lo hemos leído en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 24 al 46. Cuando Jonatán luchó contra el ejército filisteo, Saúl ordenó a todos los soldados que ayunaran cuando estuvieron a punto de ganar. Y aunque Dios les dio la victoria, los israelitas no tenían fuerzas debido al ayuno, por lo que no pudieron perseguir a los filisteos hasta el final. Jonatán desobedeció la orden de ley sin saberlo y estuvo a punto de morir. Leemos Jueces capítulo 11, versículos 36 y 37. A lo cual respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca a Yahvé, haz conmigo conforme profirió tu boca, ya que Yahvé te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Le dijo además a su padre: que se me haga esto, déjame 2 meses para que vaya y deambule por los montes y lloré por mi virginidad junto con mis compañeras.
La hija de Jefté tenía una fe asombrosa. Le dice a su padre que haga según había dicho que haría. Según la ley, los votos de las hijas podían ser rechazadas por el padre, pero las hijas no podían rechazar los votos del padre. Leemos Números capítulos 30, versículo 1 al 16. Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo 1 al 16. Habló Moisés los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esta es la palabra que Yahvé ha ordenado. Cuando un hombre haga voto a Yahvé o jure imponiéndose una promesa, no quebrantará su palabra, todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Asimismo, si una mujer hace un voto a Yahvé y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguna de sus votos o promesas que se ha impuesto serán firmes. Yahvé la perdonará por cuanto su padre se opuso. Pero si es casada y hace votos y pronuncia con sus labios cosas con que obligue su alma, y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes, y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido la oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está, y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Yahvé la perdonará. Pero el voto de una viuda o una repudiada, todo aquello con lo cual se ha comprometido, será firme hacia ella. Sin embargo, si hizo voto cuando estaba en casa de su marido, y ha ligado su alma con obligación de juramento, y su marido oyó y cayó ante ello, y no se lo prohibió y vio, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que ligó su alma será firme. Pero si su marido en verdad los anula el día en que los oye, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí mismo será nulo. Su marido los ha anulado, y Yahvé la perdonará. Todo voto y todo juramento que obliga a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o anulará. Pero si su marido de día en día calla ante ellos, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. Y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Estos son los estatutos que Yahvé ordenó a Moisés sobre las relaciones entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante la juventud en casa de su padre.
La hija de Jefté dijo que estaba dispuesta a morir porque Dios le había dado una victoria maravillosa y salvación a todos los israelitas de una situación en la que deberían haber muerto. El pueblo de Israel sintió una gran pena porque moriría sin estar casada. Su muerte fue un gran dolor en el corazón de la gente de Galaad. Le pidió a su padre 2 meses para llorar con sus amigas en las montañas. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 39-40. Y sucedió que, pasados los 2 meses, volvió a su padre, el cual cumplió con ella el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que las doncellas de Israel fueran de año en año a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días al año. No está registrado en la Biblia cómo fue la muerte de la hija de Jefté, pero está claro que murió, así como prometió que haría Jefté. Lo que es importante aquí es el hecho de que Dios odia el sacrificio humano. Cuando Dios hizo que Abraham ofreciera a Isaac como sacrificio, preparó un carnero para sacrificarlo en su lugar. Sin embargo, ni el carnero ni el ángel aparecieron aquí, y nadie detuvo a Jefté. Dios permitió este sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo de Galaad. Se habían salvado de los amonitas, pero sus pecados no habían sido resolvieron en absoluto. Dios permitió este sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo de Galaad. Se habían salvado de los amonitas, pero sus pecados no habían sido resolvieron en absoluto. Dios les permitió regocijarse. Más bien, convirtió su alegría en tristeza. Claramente, la victoria contra los amonitas no era la solución a todos los problemas. El hecho de que Dios permitió el sacrificio en lugar de pararlo significa que no merecían regocijarse. No estaban en condiciones de beber, bailar de alegría, solo porque habían derrotado a Amón. Sus pecados siguen ahí. No debían regocijarse, sino llorar. La muerte de la hija de Jefté muestra que los problemas de Israel están lejos de terminar. Esta muerte no solo les hizo recordar cuán preciosas eran su libertad y su vida, también les hizo reflexionar sobre su pecado. Esta muerte, en cierto sentido, es el precio de pecado de la gente de Galaad. La felicidad no es la solución a todos los problemas. Si nos sometemos a cirugía por una enfermedad y la operación sale bien, no significa que todos nuestros problemas estén resueltos. No porque tengamos éxito en este mundo, porque entremos a una buena universidad,
¿Por qué consigamos un buen trabajo? ¿O por qué compremos una linda casa? Estamos en condiciones de regocijarnos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados siguen ante Dios. Este problema no puede ser resuelto sin la muerte de Cristo. La gente de Galat pensó que el coraje de Jefté los salvaría. Pensó que se salvarían con el sacrificio de la hija de Jefté. Pero todavía tenían sus problemas. La guerra visible había terminado, pero la guerra invisible continuaba. Nunca nos damos cuenta de la gravedad del pecado, a menos que se derrama sangre inocente. Fue por el pecado de la gente de Galat que fueron golpeados así. La cruz de Jesucristo es por nuestros pecados. La gente de Galat no olvidó la muerte de la hija de Jefté. Nosotros no olvidaremos nunca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarlo nunca. Nunca habríamos alcanzado la verdadera libertad, la dignidad humana y la felicidad si no hubiera muerto miserablemente en la cruz. Repetimos, la cruz de Jesucristo es por nuestros pecados. La gente de Galat no olvidó la muerte de la hija de Jefté. Nosotros no olvidaremos nunca la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidarlo nunca. Nunca habríamos alcanzado la verdadera libertad, la dignidad humana y la felicidad si no hubiera muerto miserablemente en la cruz. Incluso aquellos que no conocen a Dios disfrutan de la libertad traída por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La verdadera libertad es que nuestra conciencia esté libre de pecado. La verdadera libertad es poder hacer lo correcto delante de Dios. La verdadera libertad. Hoy en día todo el mundo dice libertad, pero esa libertad es falsa. La verdadera libertad es que nuestra conciencia esté libre de pecado. La verdadera libertad es poder hacer lo correcto delante de Dios. El pueblo de Galat no recibió verdadera libertad derrotando a los amonitas, porque sus pecados permanecen ahí. Hasta que no se presentaron ante Dios con el problema de su pecado, no fueron verdaderamente liberados. La muerte de la hija de Jefté no expió los pecados del pueblo de Galat, pero les hizo ver sus problemas. Repetimos, hasta que no se presentaron ante Dios con el problema de su pecado, no fueron verdaderamente liberados. La muerte de la hija de Jefté no expió los pecados del pueblo de Galat, pero les hizo ver sus problemas. Cuando nos enfrentamos a asuntos urgentes, es fácil hacer votos condicionales. Sin embargo, cuantos más urgente sea, más debemos guardar silencio y esperar la salvación de Dios. Cuando más urgente sea,
mas debemos guardar silencio y esperar la salvación de Dios. Un voto es para dar gracias a Dios, no para despedirse y ponerle condiciones. Un voto es para dar gracias a Dios. No olvidar estas gracias. No para desperdiciarlo o ponerle condiciones. Solo porque una familia se esté recuperando económicamente y su negocio ya no esté al borde de la bancarrota, no significa que todos sus problemas se hayan resuelto. El problema del pecado permanece. El problema del pecado permanece. Esto es lo que nos dice hoy la muerte de la hija de Jefté. El voto condicional de Jefté nació de la incredulidad. Y Dios lo permitió para que los israelitas no caerán en la autosatisfacción. No creo que haya nada como esto en el mundo en estos días. La hija de Jefté consideraba el voto de su padre más preciosa que su propia vida. La hija de Jefté consideraba el voto de su padre más precioso que su propia vida. Había voluntad de Dios en esta muerte. Esta muerte nos muestra una gran fe, tan fuerte como la victoria de Jefté en el corazón de los israelitas. Esta muerte dejó una gran impresión en los israelitas porque vieron la gravedad de su pecado. Tan fuerte como la victoria de Jefté en el corazón de los israelitas. Esta muerte dejó una gran impresión de los israelitas, en los israelitas, porque vieron la gravedad de su pecado. Esta muerte les mostró que la liberación de la opresión de Amón no era libertad, sino que la verdadera libertad era resolver el problema del pecado ante Dios. No pensemos que todos nuestros problemas han terminado solo porque han sido resueltos por la gracia de Dios. No pensemos que todos nuestros problemas han terminado solo porque han sido resueltos por la gracia de Dios. Usémoslo como una oportunidad para tener una fe mayor que resuelva los problemas más esenciales. Usémonos como una oportunidad para tener una fe mayor que resuelva los problemas más esenciales. Rezo para que todos nosotros podamos ser grandes guerreros de la fe que están dispuestos a renunciar a su propia felicidad, si así pueden hacer más felices y libres a los demás. Rezo para que todos nosotros podamos ser grandes guerreros de la fe que están dispuestos a renunciar a su propia felicidad. Así pueden hacer más felices y libres a los demás. Amén.
terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.